Hola de nuevo, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta su última semana de clases. En este pequeño video que les voy a dejar, les quiero explicar sobre su proyecto final, ver algunos ejercicios para que quede de manera pues más clara. Bueno, primero tenemos el material de las diapositivas que les mandé. Previamente a la resolución de su proyecto final, pues se recomienda que lo lean y analicen a detalle. Ok, y desarrollen sus actividades. Bueno, vamos a ver un poquito de optimización fiscal de las prestaciones de los trabajadores, investigar qué es el plan de prestaciones sociales de previsión social, fondo de ahorro y en qué consiste. Una vez que investiguen esto y leídos los temas, van a hacer un reporte de lectura donde expliquen con sus palabras y a mano. Bien, aquí, como decíamos, esta contribución de seguridad social es como cualquier otro impuesto, se va a calcular sobre una base. En este caso, pues va a ser el salario base de cotización, que se calcula de manera diaria. Y a este salario base de cotización le vamos a estar aplicando la tasa dependiendo del seguro de que se trate, como ya lo habíamos visto y analizado la clase pasada. Bueno, el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, que es el artículo medular del salario base de cotización, que es el que vamos a estudiar y en el que nos vamos a basar para ver los cálculos de salario base de cotización, pues nos dice qué incluye salario base de cotización y nos dice que todos los pagos hechos en efectivo, cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, prima, comisiones, prestaciones en especies, todo lo que se le pague al trabajador. Sin embargo, en este mismo artículo, ya que te dice todo lo que incluye salario base de cotización, después te excluye algunos conceptos. Quiere decir, estas cantidades, dadas su naturaleza o la finalidad con la que se aplican, pues no las vamos a considerar en salario base de cotización. Esto quiere decir que si no se considera en salario base de cotización, tendríamos una base más pequeña sobre la cual se calcularía la contribución y al final pues se pagaría menos. Y entonces todas las fracciones nos hablan de las partidas que no integran salario base de cotización o o qué condicionantes o qué requisitos se necesitan para que no integren salario base de cotización. Y bueno, entonces ya yéndonos a su caso práctico, entonces tenemos casos prácticos de determinación de salario base de cotización. Resolver los siguientes ejercicios de determinación de salario base de cotización a mano, incluyendo todos los cálculos que se hicieron entre paréntesis. Yo lo voy a hacer en Excel para que vean las operaciones, pero entonces ustedes lo van a replicar a mano con calculadora y entre paréntesis van a poner qué operación o qué cálculo hicieron para determinado concepto o percepción. Y bueno, entonces empezamos, vamos a ver todos estos casos prácticos de salario base de cotización, se tratan de un salario fijo. Son conceptos que previamente pues se pueden conocer. Determina salario base de cotización de los siguientes trabajadores. Y entonces, vamos a resolver todos juntos el ejercicio 1, lo voy a explicar y con ese espero que los demás que son similares pues se puedan replicar. Aquí me dice que un trabajador es contratado el 23 de agosto de 2025. Ojo, aquí nos está dando un año específico. Entonces los datos que necesitemos los vamos a sacar considerando que es 2025. Gana 280 diarios más prestaciones de ley. Bien, para calcular salario base de cotización, todos los conceptos o prestaciones se van a tener que calcular de manera diaria. Y lo primero que vamos a tener o que vamos a calcular va a ser su salario diario o sí, salario. Su salario diario entonces es 280. Y nos dice prestaciones de ley. Cuando nos hable de prestaciones de ley, pues vamos a tener aguinaldo y vamos a tener prima vacacional.
Esto, como les comentaba, es diario. Entonces, aquí lo que se trata es calcular estas prestaciones, pero convertirlas, a pasarlas a, de manera diaria. A ver, voy a abrir, este, ay, permítame un minutito, voy a revisar algo. A ver, les vuelvo a compartir. Bien, entonces tenemos nuestro salario diario o cuota diaria, que son los 280. Aquí, ojo, no podemos dar de alta a nadie en el Seguro Social con un salario inferior al salario mínimo general. En 2025 era de 270 y algo. Ahorita 2026 está en 315. Los datos que vamos a necesitar investigar en los ejercicios que no te menciono un año específico y que se van a considerar actuales a 2026, pues va a ser el salario base, el salario mínimo general y la UMA para 2026. Bien, el aguinaldo. El aguinaldo consiste, este, son 15 días de aguinaldo por todo el año. Entonces, si yo quiero saber cuánto es de estos, cuánto es la parte proporcional a un día, pues voy a dividir 15 entre 365 días. Eso me va a dar la proporción de días que le corresponde por día al trabajador y si eso lo multiplico por su sueldo, pues me va a dar lo que le corresponde de aguinaldo al día. Digamos que una persona que gana 280 de salario diario, pues su parte proporcional de aguinaldo, lo que se le pagaría de aguinaldo al día serían 11.51. Aquí en vacaciones, implícito en el cálculo de vacaciones, pues tenemos que saber cuántos días de vacaciones le corresponden. Para esto, vamos a, vamos a investigar la tabla de vacaciones. Tabla de vacaciones, bueno, no ha cambiado. Nada más vamos a tenerla, aquí a la mano para ver cuántas vacaciones le corresponden. Esto va a ser dependiendo de la antigüedad que tenga el trabajador, que ingresó a trabajar. Si este trabajador acaba de ser contratado en agosto de 2025, entonces de prima vacacional, suponiendo que es su primer año que lo acaban de contratar, es contratado el 25 de agosto de 2025, vamos a considerar entonces que tiene derecho a las vacaciones de su primer año, 12 días de vacaciones. No nos dice que son prestaciones de ley, entonces estos días de vacaciones se van a multiplicar por la prima vacacional, que es del 25%. Esto se va a multiplicar por su salario y lo voy a dividir entre 365 días. Entonces, de manera proporcional, prima vacacional al día, le tocarían 2.30 pesos. Los 12 días por el porcentaje de prima, por su sueldo, y eso entre 365 días para pasarlo a diario. En este número 1, sumamos estos valores y el salario base de cotización con que yo lo estaría dando de alta ante el Seguro Social sería de 293.81, porque este trabajador aquí nos dice que nada más gana 280 más prestaciones de ley. Aquí un detalle importante, no podemos dar de alta a nadie
que esta cantidad sea menor al salario mínimo general que rija en ese año y no podemos dar de alta a nadie con una cantidad que sea superior a 25 veces el salario mínimo general. Alguien que gane mucho por día está limitado. No puedes dar de alta a nadie con más de esta cantidad. Bien, por ejemplo, aquí en número 2 nos dice que este trabajador pues, ya cumplió su primer año de servicios y entra al segundo. Ya tiene un año de antigüedad. Entonces, cuando ya tienes 2 años o cuando ya entraste a tu segundo año, te corresponden 14 días. Aquí lo único que cambiaría sería que en lugar de 12 días de vacaciones serían 14. Los demás van a ser similares con alguna variación, los de este bloque. Y a ver cuál otro pudiéramos ejemplificar. Trabajador que gana 45,000 más prestaciones de ley. Se contrató el 2 de enero de 2019. ¿Cuál es su salario base de cotización al día de hoy? ¿Por qué nos dice que se contrató en 2019 y cuál es su salario al día de hoy? Pues vamos a tener que ver qué antigüedad tiene. Supongamos a esta fecha, a 14 de julio de 2026, ¿qué antigüedad tiene? Y esta antigüedad nos va a servir para ver cuántos días de vacaciones le corresponden y desarrollar nuestro ejercicio. Este trabajador nada más trabaja media jornada y gana 200 pesos. No está infringiendo aquí el patrón nada porque eh, sí es menos del mínimo general, pero sin embargo es porque es una jornada reducida. Aquí hay que igual integrarlo como en este ejercicio, nada más teniendo cuidado de ver que la cantidad que nos dé no sea menor al salario mínimo general. Si es menor, entonces lo que vamos a hacer es tomar como salario diario el salario mínimo general, que son 315 y fracción, y sobre eso calcular parte proporcional de aguinaldo y parte proporcional de prima vacacional. Bien, yo creo que con esta explicación y este ejemplo de cálculo pueden resolver del 1 al 5. El siguiente bloque nos dice que vamos a determinar salario base de cotización, además de las prestaciones que ya vimos, aguinaldo y prima vacacional, como se saca la parte proporcional por día. Me dice que tiene instrumentos de trabajo y fondo de ahorro. Instrumentos de trabajo, según nuestras diapositivas, no van a integrar o no se van a considerar para salario base de cotización. Respecto a fondo de ahorro, este es una cantidad exenta si cumple ciertas condicionantes. Entonces, vamos a hacer de aquí el ejercicio. En este primero, bueno, nos dice que recibe zapatos, uniformes, con un costo de 1,500, un sueldo mensual de 15,700. Todo lo vamos a pasar, salario diario y todas las prestaciones se van a pasar. Si está mensual, pues lo divido entre 30 para tener cuota diaria. Prestaciones de ley y tiene una antigüedad de 5 años y 5 meses. Con esto, me está diciendo que está en su año 6 y entonces de acuerdo a eso voy a buscar en mi tabla de vacaciones cuántos días de vacaciones le corresponden. Aquí nada más, de acuerdo a lo que acabamos de hablar, instrumentos de trabajo no van a integrar o no se van a considerar para el cálculo de salario base de cotización. Bien, trabajador tiene antigüedad 1 año, 1 mes, se encuentra en su primer año, 750 diarios, participa en un fondo de ahorro. Ok, vamos a resolver el 8. Yo creo que resolviendo el 8 les va a quedar claro o van a poder realizar los que se refieren a fondo de ahorro. Bien, el 8 me dice que son los mismos ejercicios que el número 7. Entonces vamos a empezar a resolverlo. 770 diarios. Y tiene antigüedad de 1 año, 1 mes. Aguinaldo, bueno, aquí ya lo tengo formulado, serían los 15 días entre 365 por el sueldo. O 15 días por el sueldo entre 365 nos va a dar la misma cantidad. Aquí en prima vacacional, si dice que tiene 1 año, 1 mes, le corresponden 12 días. Nos dice que son prestaciones de ley.
Entonces, prima vacacional va a ser del 25%, se multiplica por su sueldo y entre 360. Todavía aquí no vamos a calcular salario base de cotización porque tenemos otro concepto adicional que va a ser fondo de ahorro. Bien, les explico cómo funciona lo del fondo de ahorro. Para que no integre salario base de cotización, se tienen que cumplir dos condicionantes. La primera condicionante es que el trabajador no retire más de 3 veces, más de 2 veces en el año. Y la segunda condicionante es que patrón aporte igual o menos que trabajador. Bien, el fondo de ahorro lo tienen, es una prestación que tienen muchas empresas para fomentar el ahorro, en donde quincenalmente o mensualmente, patrón aporta una cantidad y y trabajador aporta otra igual y lo que vaya juntando, pues lo puede retirar cierta cantidad de veces, en el año. Entonces, para no considerarlo, para que me dice ley de Seguro Social, para que no se considere dentro de salario base de cotización, tiene que cumplir estas condicionantes. La primera, que el trabajador no lo retire más de 2 veces. Y la segunda, que patrón aporte igual o menos que lo que aporta trabajador. ¿Qué pasa si no cumple la primera? Pues si no cumple la primera, aunque cumpla la segunda, ya, ya no está cumpliendo en este orden las condicionantes y tendríamos que considerarlo en el cálculo para el salario base de cotización. Si cumple la primera y la segunda no, porque digamos patrón está aportando más, sí integraría, pero integraría nada más el excedente que aporta patrón. Y acuérdense, todo lo vamos a pasar de manera diaria. Vamos a ver el ejemplo del 8 que dice, mismos datos que el número 7, entonces el número 7 hasta fondo de ahorro, pues nos dice un año, un mes, y gana 770 más prestaciones de ley. Y entonces aquí nos dice que el fondo de ahorro patrón aporta 950 quincenales y trabajador aporta 750. Aquí en el número 2 nos dice que se puede retirar 2 veces al año su saldo, o sea, lo que tenga ahorrado lo puede retirar 2 veces al año. Y si el 8, pues me dice que son los mismos datos que el anterior, pero con esta variante, entonces sí está cumpliendo con la número 2, con la número 1, que es que no retire más de 2 veces al año. Sin embargo, aquí patrón está aportando más que trabajador. No está cumpliendo con esta condicionante, por lo tanto, integraría salario base y cotización. ¿Cómo va a integrar? Pues bueno, la diferencia, 950 menos 750. Y esta diferencia, como aquí dice que se aporta de manera quincenal, pues y yo estoy calculando un salario base de cotización diario, la voy a dividir entre 15. Ya revisando estas dos condicionantes